I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Faustino Sáez. Bienvenido a este Psych and Roll episodio 115. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues bien hallado aquí. A ver si sale una charla interesante. Yo creo que tengo las expectativas altas, aunque me gusta ajustarlas por si acaso, pero estoy seguro de que sí. Y Faust, en estos primeros invitados de la temporada del podcast que arranqué hace poco, la que, bueno, por alguna gente dice que por suerte, otra que por desgracia va a ser la última. Ya espero alcanzar los 150 episodios. Yo creo que lo hablé un día esto con Nacho Losilla. Yo creo que los proyectos tienen que tener un final para que se valoren, para que generen un poco ese componente poético. Y durante 113 episodios siempre he hecho la misma primera pregunta al arrancar, que es ¿quién es la persona con la que tengo el placer de charlar? ¿Quién es esa persona fuera del baloncesto? En todas sus áreas, pues sí, desde el periodismo, desde el entrenador, desde la parte del jugador, desde la parte del arbitraje. Y hace poco he lanzado un proyecto de una baraja de cartas con un compañero que lleva una cuenta de Somos Barullo, enfocada a tener mejores conversaciones alrededor del deporte. Y digo, bueno, ¿por qué no utilizar estas bellísimas 50 preguntas para arrancar el podcast? Y así le damos un poquito un toque de sorpresa y también de no saber hacia dónde nos va a llevar el inicio de la conversación, porque claro, hay 50 preguntas, pues te imaginarás que las temáticas son distintas. Así que si me lo permites, no sé si eres muy fan de romper piñata o no, pero te voy a lanzar la primera. Dale. Mira, me gusta. Además, el número 23, la de LeBron o Jordan, ¿no? Dependiendo de quién. O Jul, incluso. O Yul, incluso, exacto. No hay por qué cruzar el charco. Me gusta. Faust, ¿qué tipo de amistades tienes? ¿Quiénes son tus amigos? Pues yo cuando hablo del concepto de amistad siempre me retrotraigo al barrio, que me parece que es como el principal sentimiento de pertenencia y de clase incluso. Yo nací en Madrid, pero crecí en un barrio humilde de Fuenlabrada, en el que yo creo que contra pronóstico hemos forjado muy buenos profesionales. Pues eso, tengo amigos abogados, tengo amigos que son grandes profesionales en sus oficios. Un poco a contrapronóstico, que quizá no era el barrio más lustroso para que de allí saliera gente muy solvente y profesionales muy solventes. Y me identifico mucho cuando hablas cuando hablamos de amistad con la gente del barrio, con la gente con la que crecí, con la gente con la que jugué y con la gente con la que me sigo viendo, y independientemente de la situación en la que la vida nos haya puesto a cada uno, sientes ahí una especie de arraigo indeleble que es muy potente. Y yo siempre que... ¿sabes? Y si yo tengo que mencionar en mi lista de amigos, que no es muy grande, casi todos pertenecen a ese barrio en el que crecí y a esas personas con las que jugué de pequeño. Voy a interrumpirte aquí un momento para contarte la nueva novedad de Psych and Roll. Y es que he lanzado una baraja de cartas con Somos Barullo. Y si llevas tiempo aquí sabrás que la primera pregunta del programa siempre ha sido la misma a lo largo de estos años. Y para encarar la última temporada del podcast he decidido darle una vuelta de tuerca, porque considero que ya es hora
de otorgarle a tu pelota una mejor conversación. Porque cuando te centras en el rendimiento, al final te acabas olvidando de lo más importante, las palabras. Por eso te he traído un taburete sobre el que te puedes apoyar. Una baraja de cartas, sí. 50 preguntas que mejoren la relación con tu deporte, la sinergia entre los componentes de tu equipo o el rendimiento de los deportistas con los que trabajas. Aquí está mi granito de arena, en forma de interrogantes que ojalá mis entrenadores me hubieran hecho más, o yo haber tenido la valentía como para afrontar estas preguntas. Es un juego, sí, pero si tú quieres, no es un juego. A lo largo de estos ya más de 100 episodios que lleva Psych and Roll a su espalda, sabes que nunca te he pedido nada. Así que adquirir tu baraja puede ser una buena manera de apoyar el programa en esta recta final. Te he dejado un enlace en la descripción de este episodio. Ten cuidado, porque si lo atraviesas empezarás a tener mejores conversaciones. Te dejo ya en paz y que sigas disfrutando del podcast. Qué bonito. Mira, no... El azar de la baraja ha querido que empecemos por aquí. Y Faust, recuerdo conversaciones con mi pareja cuando somos de escuchar podcast y, bueno, leer o ver a gente que nos interesa su punto de vista. Ujú. Y nosotros, en nuestro estudio de mercado aquí en casa, ya ves tú la veracidad que tendrá, generamos cierta correlación entre el discurso de la gente famosa, ya sea en el deporte de élite o en cualquier otro tipo de ámbito, la música, el cine, todas estas cuestiones más de arte, esa correlación entre los famosos que tienen un discurso más humilde, más asentado, menos esplendoroso, siempre acaban mencionando que mantienen a sus amigos de la infancia, Ujú. porque son con los que vuelven un poco a bajar todo a la tierra y es una correlación, obviamente no es causal, pero me ha recordado un poco a lo que cuenta, porque puede ser esas áreas que nos devuelven a sitios donde generamos otro tipo de conversaciones, donde no siempre son las mismas preguntas, los mismos temas, Ujú. y Sí, sobre todo de dónde venimos, ¿no? Del sitio de origen, que es bonito. sí, decía José Final de Coa que ante todo lo demás está la infancia, ¿no? La huella de esos primeros años. Ujú, Y yo creo que es que la huella de esos primeros años son verdaderamente donde se forjan muchas cosas. Se forjan también miedos, también formas de ser, pero se forjan eso, amistades, maneras de ir entendiendo la vida y hasta vocaciones. Yo recuerdo que en mi ujú. barrio, que como te digo éramos un barrio raro porque donde en el barrio de al lado estaban en el parque haciendo calimochos, nosotros estábamos escuchando la radio por las noches o nos comprábamos cada uno un periódico y nos lo repartíamos luego por las mañanas para Qué bueno. cada uno iba leyendo el suyo y Ujú, íbamos comentando noticias y cosas, o sea que yo creo que tiene todo mucho que ver con esos primeros años y por ujú. eso yo creo que cuando alguien o se despega mucho o se desvía mucho, si quiere volver al camino, no hay nada como volver Mm, a ese primer recuerdo que ujú. te orienta bastante. Yo creo que es un poco brújula de dónde vienes para también saber a dónde vas y medir expectativas y diseñar hojas de ruta, que está bien. Total. Y como yo sé que a ti te gustan mucho todos los temas etimológicos y bueno, encontrar un poquito el significado de las palabras y jugar con eso, un día, ya ves tú, el azar, leyendo un artículo sobre Ancelotti, que me dirás tú Ujú, lo que luego tendrá que ver con lo que te voy a contar, eh, contraponían el concepto de humildad y delirio desde el punto de vista etimológico, ¿no? Y me gustó mucho porque humildad viene de humilitas, que ujú, significaba básicamente aferrarte a la raíz, ¿no? O no salirte del surco. ujú, Y luego delirio sería como a nivel etimológico su antónimo, que era precisamente salirte de ese camino, ¿no? De olvidar las raíces, desperdigarte un poco, dispersarte, desplazarte, alejarte. Y me gustó mucho para explicar ciertas cosas bueno, asociar un poquito ese término de humildad, que a veces lo usamos las palabras al tuntún. Y si me gusta últimamente, soy bastante fan de la etimología y encuentras sentidos que realmente tienen, a nivel práctico,
tienen todo el sentido. Sí, porque además una de las definiciones de los tiempos que vivimos son tiempos de delirio, sin duda. O sea 100%. que está bien también tener presente el verbo, o sea, tener presente la palabra y tener presente de dónde viene etimológicamente, porque el delirio es grande y cada vez mayor, porque esto de que íbamos a salir mejores no terminó de salir, y lo que hemos salido yo creo es fundamentalmente más individualistas y cada uno con sus delirios de más o menos grandeza, Claro. pero sin preocuparse demasiado por el colectivo. ¿Pero crees que ha sido una cuestión del COVID o que eventualmente estaba destinado a ocurrir? No lo sé, yo era muy cándido de pequeño. Yo pensaba que como yo los referentes cercanos que tenía, pues yo que sé, mis abuelos, mis padres, mis tíos, eran lo que yo considero gente razonable. Yo tenía una idea ilusoria de pequeño de que cuando la gente se hacía mayor, pues esto que te encontrabas en el colegio, del tonto del colegio, el pelota, el trepa, todos estos estereotipos que te encontrabas en el colegio, yo, iluso de mí, pensaba que cuando crecías la gente se volvía toda gente seria, respetable y razonable. Y nada más lejos de la realidad. Entonces, yo no sé si tiene que ver con el COVID, con la evolución de los tiempos o con las idas y venidas eh, de cierta no sé cómo llamarlo, de esa sociabilidad que de repente se descose por unos sitios y por otros, y ahora estamos en un tiempo en el que está todo bastante descosido. Yo creo que eso fue un punto de inflexión, que cuando la gente vive una situación tan extrema y se ve encerrada y se ve expuesta a todos los miedos y a todos los peligros, yo creo que tiene diversas maneras de reaccionar y probablemente se hayan acusado ciertos defectos que todo el mundo tenga al verse expuesto a eso. No sé. No sé si el punto de inflexión hubiera llegado igual o no, pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte parece que todo está más radicalizado y más descosido a peor. Obviamente íbamos a terminar hablando de cuestiones sociales en esta conversación, pero antes quería un poco conocer cómo has llegado a ser la persona que eres hoy, Faust. Y yo de un tiempo a esta parte siento mucha devoción por la escritura como manera de asentar ideas, como manera de expresarte, como manera de encontrar soluciones, incluso cuando a veces el humo de la retroalimentación de la propia cabeza, de ese centrifugado, lo que hace es cegarnos más que esclarecernos. Y decía Pascal que los males de la humanidad vienen la gran mayoría por ser incapaces de mantenernos a solas con nuestros pensamientos en una habitación, ¿no? Y yo, a partir de aquí, te quería preguntar cómo fuiste más, no preguntarte tanto por cómo acabaste siendo periodista, que de esto ya he hablado en otros muchos espacios. Te quería preguntar por la escritura en sí, porque cuando yo te leo, incluso te escucho, me parece una persona con la idea muy ordenada y que ha dedicado mucho tiempo a adquirir esas dotaciones y un poco esa manera de ver el mundo, porque al final la escritura nos pone unas gafas diferentes, ¿no? En función de cómo la utilizamos. Yo, sí, es lo que dices. Yo ya he contado varias veces un poco el descubrimiento de la vocación, pero yo le estoy muy agradecido a todo eso que dices, que además tiene que ver con lo de estar a solas también. Le estoy muy agradecido a la radio. Yo empecé a escuchar la radio desde muy pequeño y a quedarme dormido con la radio debajo de la almohada, con un transistor chiquitito, y a pasar muchas noches más o menos fáciles o difíciles, pero encerrado en el cuarto escuchando la radio también y escuchando la radio de una manera muy pedagógica. O sea, yo con la radio, yo considero que la radio me ha enriquecido el lenguaje, que la radio me ha enseñado muchas cosas, que en la radio he escuchado a gente de muy diversa índole que expresaba sus ideas.
O sea, yo diría que como periodista soy hijo de la radio, aunque luego, curiosamente, el espacio lo encontré en la escritura y en el periódico, y es donde más cómodo me he sentido. Ujú. No sé, yo si tuviera que elegir un ámbito entre prensa, radio y televisión, por ejemplo, yo me quedaría con la prensa porque es donde más cómodo me siento, donde más creo que fluyo, que es escribiendo. Pero sin embargo, a la hora de formarme, yo creo que soy hijo de la radio. Y ahí yo creo que puede tener que ver también que a mí el género que más me gusta es la entrevista. Porque la gente dice, bueno, es más o menos sencillo, ¿no? Porque no tienes como que elaborar un tema, pero me parece muy importante el saber escuchar, el saber llevar a un personaje a un territorio de comodidad que le permita abrirse, le permita expresarse cómodamente. Me parece un reto que te cuenten a ti lo que no hayan contado a otros, cuando casi siempre entrevistas a personas que han sido muy entrevistadas o que son muy entrevistadas, ¿no? Ujú. Y ese es uno de los territorios en los que me siento más cómodo, y esa escucha también yo creo que viene porque el gran entrevistador para mí es el que sabe escuchar más que preguntar, porque de las respuestas del entrevistado es de donde salen las siguientes buenas preguntas para que eso siga fluyendo como una gran conversación. Y Claro. en ese saber escuchar también me identifico mucho como hijo de la radio. Y, Ujú. no sé, ya te digo, en general le tengo como mucho cariño a la figura del transistor pequeñito con el que empecé sin saberlo a identificarme con la comunicación y con el periodismo, y que fue un poco lo que me formó. Y luego, cuando llegó el momento ya de, bueno, elegir en este caso o virarte más hacia la parte de escrita, Ujú. ¿notaste, llegó un momento en el que tú dijiste, en el que conectaste, ¿no? Decimos siempre que el presente se conecta hacia detrás, ¿no? Que llega un día donde dice, ah, hostia, esto que me ha salido hoy o que he conseguido viene por conectar los puntos hacia atrás, pero que nunca podemos conectarlos a priori, ¿no? Llegó un día en el que tú notaste ese bagaje por bueno, toda tu exposición a esa escucha, en este caso del estímulo auditivo de la radio. Sí, yo lo que noté, o sea, yo me empecé a sentir muy cómodo escribiendo porque, porque notaba como que tenía algo que aportar. Porque yo, por ejemplo, había leído infinidad de crónicas de fútbol y de baloncesto, pero me parecían que, salvo honrosas excepciones, eran como crónicas muy mecánicas, ¿no? De ahora pasa esto, este jugador tiene esta estadística, este jugador ha metido tantos goles en las últimas jornadas, este equipo remontó y este perdió en el último minuto. Y a mí me gustaba otra cosa, me gustaba como trazar ahí no sé, una intrahistoria, más allá de lo que estuviera pasando en ese punto. Por eso, yo cuando me empecé a sentir muy cómodo, ha sido siguiendo, por ejemplo, a dos equipos que para mi gusto marcan mi trayectoria profesional también, que es el Madrid del ASO y la selección femenina de baloncesto. Porque son dos equipos con relato. Y a mí me gusta contar ese relato, más que una crónica puntual o un reportaje puntual, ¿no? Y fueron dos Ujú. equipos que se construyeron a lo largo del tiempo y que te permiten eso, pues que un día tú estás haciendo una crónica y sabes por qué ese jugador está mejor o peor, o por qué el entrenador toma una decisión u otra, porque has tenido la posibilidad de tener un recorrido, de conocerles, de ir a los entrenamientos, de escuchar miles de ruedas de prensa, y te permite forjar un relato que va más allá del partido, de la crónica del partido, ¿no? Y a mí me gustaba siempre Ujú. darle un toque, más que literario, darle un toque más de, no sé cómo decirlo, sí, de intrahistoria de lo que ahí estaba pasando, ¿no? Ujú. A mí siempre me ha molestado la gente que he entendido que se tomaba el oficio como si fuera un electricista, con perdón, que va a cambiar un enchufe. O sea, yo veía compañeros que iban a una rueda de prensa y ponían la grabadora,
si llegaba el caso hacían una pregunta más o menos funcionarial y se iban. Y a mí me gustaba ver qué estaba pasando allí, ¿no? Cómo habían entrenado ese día, leer entre líneas lo que decía el entrenador en esas declaraciones, preguntar algo que no fuera lo que él se esperaba que le ibas a preguntar o lo que procedía según el guión. Y a partir de ahí construir ese relato en el tiempo, ¿no? Que es lo que yo creo que da un valor añadido que para mi gusto se está perdiendo en el periodismo actual. Yo creo que se va demasiado al minuto, se va demasiado al momento y se está perdiendo toda la sustancia y toda la esencia de lo que se cuenta. Estoy harto de leer informaciones sin alma y no tienen por qué ser deportivas, que el deporte te da mucho espacio pues a relatos más o menos épicos, a historias humanas muy potentes, pero no tiene ni siquiera que ser en eso. O sea, yo estoy harto de ver informaciones sobre el cambio climático absolutamente funcionariales. Estoy harto de leer informes o encuestas absolutamente funcionariales. Antes, un informe, cuando yo estudié, antes un informe o una encuesta era la primera piedra sobre la que tú construyeras un relato, un porqué, unas dudas y unas respuestas para la gente. Ahora no, ahora directamente se reproduce ese informe o esa encuesta y no hay un contexto, no hay no sé. Yo creo que en eso estamos perdiendo bastante en el periodismo y yo creo que tiene mucho que ver con múltiples factores, pero entre otros por la pérdida de la consideración sobre el oficio, ¿no? Que yo creo que es que no es creerse más que nadie, sino saber para lo que está tu oficio, que es para contar, no para ser una plataforma así cualquiera o para convertirte en una empresa de eventos. Es otra cosa y yo creo que se está perdiendo un poco. Ya. Y en esos momentos iniciales, Faust, entiendo que la época era otra y que a lo mejor ese conflicto entre la profundidad y lo efímero que existe ahora, donde está ganando todo el segundo escenario por goleada, entiendo que no era tan latente, o a lo mejor sí, ahora me corrige, pero tú en algún momento sentiste esa pelea interna de decir, hostia, a lo mejor esta manera de comunicar no me da para hacerme un hueco, para llegar a vivir de esto. ¿Existió alguna vez ese conflicto entre encontrar un poco ese estilo de relato más profundo, más de narrativa, te fuera a traer problemas o fuiste a muerte con ello y simplemente... Sí, yo ya te digo que siempre he confiado en lo que he hecho porque me parece que estaba hecho con alma y con vocación. Y como veo tanta falta de alma y de vocación, yo siempre he confiado en lo mío. Evidentemente habrá quien... y hay compañeros que escriben mejor y que cuentan mejor y que cuentan distinto. Pero que yo, la parte que a mí me toca, que es un poco autodidacta, porque este también es un oficio en el que se aprende mucho pero te enseñan poco. Que Sí. pasa un poco igual en la facultad. La facultad te forja carácter y te forja unos mecanismos y una solvencia importantísima, y el paso por la universidad es decisivo, pero hay muchas lagunas en el sistema también. O sea, no sales hiperformado y preparado para todo. Entonces hay mucho punto autodidacta. Y yo creo que siempre que crees que tu propuesta es razonable y que tú la estás realizando con pasión y con vocación, yo creo que hay que confiar en ello. Lo que he tenido más que dudas, lo que he tenido son esos dilemas de ver cómo el oficio no ha ido evolucionando hacia unos términos de sentido común que debería haber evolucionado. No, y se veía bien, se veía venir la deriva, digamos. Entonces, Yeah. el ver que eso acaba siendo inevitable, pues sí, genera frustración, pero bueno, también te tienes que amoldar un poco a los tiempos y al momento que vive yo creo que casi todas las profesiones y casi todas las circunstancias. Yo creo que estamos en un punto en el que estamos saturando todo de
de mediocridad en busca de resultados, y yo creo que eso tendrá que reequilibrarse en algún momento. No creo que pueda ser sostenible durante tanto tiempo. Ojalá. Ojalá, porque conecta con una cosa que te quería preguntar. Me gustó mucho escucharte el otro día que tú no pelearías tanto por ser el primero en llegar, sino por ser el mejor. Y Ujú. quería saber un poco cómo aplicas tú estas cuestiones en tu día a día para que esos cantos de sirena de lo que demanda ahora mismo la profesión o hacia dónde va un poco todas estas cuestiones que estamos mencionando de nuevo, no te saquen del surco, ¿no? Te mantengan en tu estilo o en lo que tú crees que va a hacer más probable que sigas aplicando y exponiendo esa alma de la que hablas. Ujú. Sí, es que esto de ser el primero, al final, la gente se entera por las noticias, cada una por mil maneras, ¿no? Habrá quien vaya conduciendo y tiene determinada emisora y él se enterará de tal noticia. A lo mejor no se entera el primero, pero para él sí va a ser el primero que se la cuenta. A lo mejor la han contado media hora antes en otro sitio, pero él se va a enterar en ese momento. Claro. Y yo creo que lo importante es que se la cuenten bien. Evidentemente que el valor de las exclusivas es el que es, pero a lo largo de la carrera de un periodista no se dan muchas exclusivas. Yo he tenido jefes que han hecho carreras sin dar una exclusiva en su vida. Y yo que he dado algunas, son pocas, son contadas. Entonces, el esfuerzo tiene que ser también por poner en valor tu trabajo del día a día, no enfocarlo a buscar ese minuto de gloria, sino a trabajar el día a día. Pero claro, eso se deforma desde el momento en el que tú das más relevancia a una noticia más o menos banal que cuesta 5 minutos hacerla y que da muchos Ya. pinchazos y muchas visitas, en lugar de un reportaje que cuesta 15 días hacerlo y hablas con 20 personas. Si tú no pones en valor ese reportaje, eh, al final el propio medio es el que está tirando por tierra el oficio, ¿no? Porque yo creo que esto de, no, es que es lo que quiere la gente. Yo creo que si a la gente se le da periodismo de calidad y se le dan trabajos de calidad, los acabará valorando. Si tú mismo ya te autocensuras y decides descartar eso y apostar por el tráfico, por los clics, por estas cosas, yo creo que al final eso me parece a mí que es eh, la, no sé, pan para hoy y hambre para mañana, porque no creo que de eso vaya a quedar nada eh, para la posteridad. Ujú. ¿Hay algo en lo que te gustaría mejorar ahora mismo como periodista? En tu manera de comunicar, tu manera de escribir, Sí, cosas en las que últimamente estés más enfocado, más absorto por... siempre hay que mejorar y siempre hay que estar en constante formación y siempre hay desafíos de eso, cómo usar la inteligencia artificial o para qué puede servir o no. Em, Explorar qué hace otra gente, que entre todo el batiburrillo de cosas más o menos mediocres siempre hay gente que hace cosas interesantes, saber qué aporta eso, saber qué puedes añadir tú, ver hacia dónde, yo que sé, en el mundo del deporte, ver hacia dónde evoluciona todo el tema estadístico, que es un volumen de datos brutal, ver qué puede aportar eso al relato sin enmascararlo, porque tú te puedes liar a dar datos ahí y quedarte tan a gusto, pero tampoco es eso. Se trata de aprovechar cosas que antes no se conocían y ahora sí hay acceso a un volumen de información tremendo, pero se trata de ordenarlo, de racionalizarlo y de interpretarlo y ponerlo en contexto, que es, yo creo, lo que se espera de nosotros, para que la gente lo, lo lea o lo vea Ujú. y se forme una idea, no para abrumarle a datos o a informaciones. Y ese es el reto, yo creo, el estar atento para defender lo que creas que vale la pena y para incorporar lo que pueda eh, estar haciéndose o puedas hacer tú de más sobre lo que hay ahora mismo. Y en todos estos ámbitos de mejora, todas estas tendencias, Faust, te quería preguntar,
nunca he tenido ya varios periodistas en el podcast, es verdad que nunca se me había ocurrido preguntarles, pero quería saber tu opinión sobre todo el tema del auge de la salud mental en el deporte profesional a nivel de la comunicación de los medios, ¿no? De cómo ahora un titular, me salía tutorial, un titular sobre no sé qué deportista habla de la salud mental, obviamente Ricky, entre su pasado más cercano, recientemente la entrevista de Évole, ahora al volver a la Peña, sigue manteniendo esa recurrencia, pero ¿crees que yo creo que la fina línea entre poner en valor la salud mental y hacer pornografía emocional, sabiendo que ahora mismo es un tema que está al que la sociedad está muy sensible, a mí como profesional me da miedo, ¿no? Porque creo que al final acabamos banalizando muchas cuestiones y perdiendo el foco. Y creo que esto de la salud mental va... Tienes un Hay ejemplo, paciencia. tienes un ejemplo clarísimo y lo acabas de mencionar tú. A mí me parece que el deporte es el espacio ideal para que ese discurso abordado de una manera profunda tenga relevancia, porque el deporte casi toda la vida ha sido un ámbito de represión, de aguantar, de apretar los dientes, de esconder emociones, de esconder el dolor, de esconder todo eso. Y es un gran valor que en ese espacio que ha sido casi siempre de represión del estado de ánimo y de las emociones y de la psicología, que estaba hasta hace nada estigmatizada en el deporte. Recordemos en tiempos de Madrid, de Merito Floro, cuando incorporó un psicólogo y fue la mofa de todos los medios. El deporte es el escenario perfecto para ver cómo el gran valor de un deportista como Ricky puede ser la expresión de la vulnerabilidad. No pasa nada. O sea, eso ayuda, yo creo, a muchísima gente. Pero, como tú mencionabas, yo creo que en los medios de comunicación, una vez más, hay una gran laguna en busca no sé si de monetizar o de espectacularizar o de distorsionar. Pero en ese ejemplo que tú has citado, si tú ves la entrevista con Jordi Évole que tuvo Ricky Rubio y ves al día siguiente el titular del diario Marca, por ejemplo, sin ir más lejos, pues eso, como tú dices, es distorsionar. Eso es hacer un flaco favor a alguien al que se debería elogiar por tener esa apertura de miras y esa sinceridad de abrirse y de contar todo eso. Si alguien que es capaz de abrirse, de expresar sus emociones, de contar su historia, se le banaliza o se le coge un titular tan pobre para la categoría de la charla que fue, porque crees que vas a vender más periódicos poniendo ese titular en portada, yo creo que una vez más estás tirando por tierra la imagen del periodismo actual, que creo que se tiene que replantear muchas cosas, porque me parece que no está a la altura de lo que se demanda del periodismo en muchísimos ámbitos y en este también, porque me parece que ese día desperdiciamos una oportunidad única para que los medios pusieran en valor esa charla de Ricky Rubio, por ejemplo. Y el medio que se decide a ponerlo en portada, se decide a ponerlo en portada con un titular que de primero de periodismo es que, aunque esa frase la haya mencionado Ricky Rubio, se supone que el titular de una entrevista debe esencializar el contenido de la charla. Claro. Y para nada ese titular esencializaba el contenido de la charla. Para nada. Esa frase la menciona Ricky Rubio y tú la puedes entrecomillar y se la puedes poner a él, pero si te la llevas a portada y es lo único que destacas, estás distorsionando el contenido de esa charla. Porque el que no la haya visto va a pensar que esa charla ha sido una cosa totalmente distinta a lo que fue. No fue una charla ni dramática, ni alarmista, ni frívola, ni banal, ni que es lo que podía destilar ese titular. Y fue una charla
muy profunda en la que ves a un deportista de élite con un montón de recursos, pero también con un montón de vulnerabilidades, abrirse y expresarlas, y probablemente le haya servido a mucha gente. Yo, fíjate que a posteriori, cuando convives con muchos deportistas y tienes un seguimiento de muchos años con ellos, ves, hay muchos deportistas a los que les ves sufrir, no les ves disfrutar de lo que están haciendo, siempre les ves pues preocupado por una lesión o por la presión de un partido o por la exigencia de... Hay muy pocos, y eso que yo te digo que me he movido con jugadores en este caso de muchísimo talento y muy exitosos. Pero esto de disfrutar y de... No siempre es así, o sea, es... Incluso los que tienen un perfil más jugón o más, no sé, los que más conectan con la esencia lúdica del juego, como pueden ser gente como Ricky Rubio, o como pueden ser gente como Sergio Rodríguez, están expuestos a muchísima presión. Y que haya deportistas que hayan dado el paso de contar lo que hay detrás, ¿no? Porque mucha gente acababa carreras y había sufrido lo indecible en esas carreras y nadie se enteraba. Pasaban a la historia como un jugador más o menos exitoso y nadie se enteraba de lo que él había pasado o sufrido en tiempos en los que no había psicólogos, no había un respaldo. Ya. Hablaba no hace mucho con Juan Iturriaga que decía que él, el salto diferencial de su etapa de deportista a la actual es ese respaldo también, ¿no? Que si él pudiera montar una academia para la educación mental de los deportistas o para que estuvieran preparados para lo que se iba a encontrar, sería fundamental. Entonces, cuando encuentras deportistas que es un lujo que se abran así y se trata a esas entrevistas con esos titulares, pues no deja de ser otra decepción para el periodismo. ¿Qué opinión tienes de todas formas sobre esta tendencia que hay a romantizar el deporte profesional, a verlo como un campo de rosa, ¿no? Y el otro día hablaba con un entrenador y muchas veces la gran mayoría de esa gente son campeones a costa de desgraciados, ¿no? Me quedé con esa frase porque entran en una carretera total de sufrimiento por llegar, por mejorar, por hacer números, por contratos, que prácticamente todo lo que hacen acaba siendo en búsqueda del alivio, ¿no? Entreno para no sentirme mal, quiero jugar bien para que no me echen la bronca, para tener un mejor contrato, para no preocuparme tanto por los cuidados de mi familia. Tú que también lo has vivido desde dentro en otra área, ¿cómo lo ves? Y también a nivel un poco de cómo se comunica esto, ¿no? Porque creo que entramos demasiado a idolatrar esas figuras o a envidiarlas a veces, mejor dicho, cuando se vive desde dentro es prácticamente todo lo contrario, aunque siempre hay excepciones, por supuesto. Sí, yo ahí tampoco, o sea, a mí el deporte me parece un territorio muy, muy duro, pero no desde el punto de vista dramático, sino desde el punto de vista de forjar actitudes y valores que te exige el deporte de élite, que evidentemente sí hemos visto a jugadores jugar con dolor y hemos visto muchísimas veces que cuando llega el éxito se entiende con más alivio que alegría. Pero yo no lo entendería desde el punto de vista dramático, sino de que el deporte llevado a la élite pues tiene esas contraprestaciones y esas contradicciones en sí mismo, ¿no? Que no deja de ser un juego, pero que mueve tantas pasiones y tantas presiones que eso hace que no sea especialmente lúdico para los que lo practican y que haya mucha exigencia, pero tampoco lo vería desde el punto de vista dramático, sino que sí es verdad que te sirve para construir muchos relatos épicos, porque es verdad que esto que dicen que a ganar se aprende perdiendo, y esto de que cuando llega el éxito, como has tenido ese camino, pues eso, se entiende casi como
como un alivio. Pero eso al final yo creo que da sentido a la vida del deportista. Tampoco me parece, o sea, también tienen las mejores plataformas para desarrollar su trabajo, también tienen los mejores sueldos, las mejores oportunidades. O sea que al final es un poco un equilibrio. Yo no creo ni que haya que entenderles como unas figuras frívolas, alejadas de todo, ni que haya que entenderles como gente que renuncia a su infancia en busca de un recorrido competitivo lleno de obstáculos. O sea, ni una cosa ni la otra. Yo creo que el deporte es lo que es, y lo que hay que poner en valor es ese recorrido que muchas veces tiene mucho de épico, y otras veces, bueno, o sea, depende del deporte y del deportista, pero yo no creo que haya que llevarlo ni a un extremo ni al otro. Es verdad, también muchas veces te paras a pensar que los deportistas son personas a las que idolatra mucha gente, y a veces habría que plantearse a quién idolatras, ¿no? Pero no tanto por la frivolidad de qué sueldo tiene o qué sueldo no tiene, o cuánto le ha costado o cuánto no le ha costado, o lo que ha sufrido o ha dejado de sufrir, sino con el ejemplo humano que da, ¿no? Con su actitud, con su manera de afrontar la victoria, la derrota. O sea, más por eso que por aspectos externos. No sé, a mí me parece absurdo, por ejemplo, cuando se elogia a un deportista porque se pasa media hora firmando autógrafos a unos niños al salir de un entrenamiento, de un partido. O sea, ¿en qué mundo estamos llegando? Si eso es digno de elogio, pues el día que se... O sea, ¿por qué entendemos que lo normal es lo otro? Cuando lo normal debería ser eso, ¿no? O sea, que también yo creo que el relato periodístico banaliza muchas cosas. Y yo creo que los deportistas no hay que entenderlos como unos privilegiados absolutos, ni como una gente que renuncia a todo y que luego tiene un recorrido difícil. O sea, hay de todo, hay un poco de todo. Total. Y aquí, como dijo Ricky hace tiempo, había aprendido a vivir la vida en gris, ¿no? Creo que también a veces nuestras opiniones, aunque nos intenten desviar al blanco y al negro, al siempre, al nunca, al 100%, al 0%, creo que el gris es lo que te otorga al final cintura y flexibilidad y también bienestar psicológico, que ahí es a donde te quería llevar ahora, Faust. Te quería preguntar, te he escuchado muchas veces, ¿no? Como un poco adalid de esta sociedad hiperestimulada, de la era del click, de un poco todas estas cuestiones que me encanta. Al final se puede, como tú dices, la información está ahí, pero cómo la cuenta es importante, ¿no? Está claro que ahora mismo vivimos en esta época y que todos sabemos que el móvil a veces juega más como un factor perjudicial que beneficioso, pero depende de cómo lo cuentes, te cala más o menos. Y en este caso, tus discursos en esta línea me han encantado. Y yo aquí te quería empezar preguntando cómo te cuidas tú a ti mismo, ¿no? En esta era que a nivel de salud mental no lo pone tan difícil, con tanto estímulo. Luego, obviamente, quiero meterme en temas de felicidad, nostalgia, que es algo que me ha encantado siempre escucharte. Pero quería empezar por ti. ¿Cómo cuidas tu propio espacio para elegir a qué exponerte y a qué no? Y así, obviamente, que ese bienestar psicológico se vea lo menos en posturas de vértigo y de precipicios posibles. Yo creo que lo mejor es cuidar que estés siempre cerca del sentido común. Y yo he crecido en un tiempo en el que había que buscar la información como algo que te enriquecía, y que cuantos más periódicos leyeras, mejor opinión te podías formar. Cuanto más emisoras de radio escucharas, mejor opinión te podías formar. Cuanto más telediarios vieras, más conocimiento del mundo ibas a tener. Y ahora hemos llegado a un momento en el que, en lugar de ir a favor y en busca de la información, te tienes que defender de ella. Ahora es al revés. Ahora
probablemente la defensa esté en la selección, no en la Sin duda. búsqueda de más y más, porque al final te abruma. O sea, yo no veo mucho la tele, pero ahora, por ejemplo, esta semana que he estado más con mi padre, que está en la franja de edad, yo creo que de las personas que más televisión consumen, yo me he quedado asustado de ver tantos programas iguales y distintos a la vez en los que se abruma con información sesgada y con alarmismo y con crispación como productos informativos. O sea, yo crecí con la televisión en la que por las tardes había programas infantiles. Ahora todos son programas informativos y de verdad que no hay tantas noticias. Entonces lo que ves es la misma noticia distorsionada una y otra vez, amplificada una y otra vez, llena de rótulos, de colorines, de cintillos, de conexiones a la nada, de tertulianos que un día te hablan de recubrimiento de fachadas y al día siguiente de volcanes y al día siguiente de imputados y al día siguiente... Y te hablan con la misma impostura de todo, o sea, como si de todo se pudiera opinar y saber de la manera más frívola. Entonces, la manera de defenderte de eso es seleccionando mucho. Yo, afortunadamente, al trabajar en esto, en el ámbito deportivo, por ejemplo, yo sé cómo trabajan mis compañeros. Y entonces leo, sigo y consumo y me fío de los compañeros que sé que trabajan bien y que son grandísimos profesionales. En otros ámbitos es más difícil defenderse, pero yo siempre digo que si yo fuera cocinero y en mi cocina no se trabajara bien, yo no recomendaría ir a mi familia a ese restaurante, porque sé cómo se hacen las cosas y no me gusta cómo se hacen las cosas. Y me da que las cocinas del periodismo están por los suelos y es comida basura en muchos casos y hay que evitar consumirlo lo máximo posible. Y yo siempre pongo como canon de ciudadano más o menos medio, con una formación más o menos media y yo siempre pongo a mi padre, que es un gran consumidor de medios de comunicación. Y yo siempre digo que a mi padre le veo sobre estresado por la cantidad de información distorsionada que consume. O sea, es imposible que se maltrate a la gente mayor de este país más de lo que de lo que la están maltratando las televisiones de este país. Porque hay un montón de ámbitos en los que tú puedes ayudar a las personas mayores que están siendo ninguneadas a efectos de tecnología, que dentro de nada no van a poder ni pedir una cita para el médico porque todos son a través de teleoperadoras y de contestadores y de números, y que dentro de nada no van a poder ir al banco porque no les va a atender nadie, que dentro de nada no van a poder ni abrir la puerta porque pues, están expuestos a todo tipo de timos y de abusos y de todo. Y hay tantas maneras de ayudarles y ninguna de esas se ve en televisión. En televisión solo ves debates y más debates sobre posiciones ideológicas que cada uno muestra al interés de sus directivos y no hay mucho espacio para respirar en esa televisión. O sea, como no pongas un documental de los leones del Serengeti de vez en cuando, vas a estar entre Al Rojo Vivo, Las Malas Lenguas, Todo es Mentira, Directo al Grano, y es todo ruido, todo ruido del que nos tenemos que defender. Por eso la radio, aunque solo sea el tono, escuchar a Carles Francino, a Carlos Alsina, aunque solo sea el tono, sea el formato, yo creo que vuelvo a la radio porque me parece que es un territorio menos hostil y que es más llevadero y más abarcable
y que me parece que cubre más lo que deberían ser las funciones del periodismo actual. La televisión, para mi gusto, en el momento en el que se sustituyeron reporteros por tertulianos, antes había un montón de gente en las calles, en los pueblos y en los sitios donde estaba la noticia, contándote lo que pasaba. Y ahora hay un montón de gente sentada en un plató en el que no pasa nada, opinando de cosas en las que no han estado, no han visto y no conocen. Y en el momento en el que los medios sustituyeron a los reporteros por tertulianos, se convirtieron en otra cosa que medios de comunicación. Ahora se elogia mucho cuando ves a un presentador de un telediario ir a una zona devastada por los incendios o a una zona en conflicto. Antes no tenían que ir no porque fueran más vagos ni porque les gustara menos, no tenían que ir porque en esos sitios había grandes profesionales, pero han arrasado con las corresponsalías, han arrasado con los corresponsales, han arrasado con la información local, han arrasado con todo. Y entonces, pues ahora si quieres contar lo que está pasando en León no tienes a nadie. Probablemente por eso tiene que ir el equipo del telediario de tal cadena a León, porque allí no tiene a nadie, porque ya no hay nadie allí. Había en su tiempo, pero ya no existe. ¿Crees que por todo esto que cuentas nos refugiamos cada vez más en el pasado? Pues puede ser, tampoco, yo no soy partidario de eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, Ni yo. pero sí que es verdad que antes había unas líneas de rigor, de criterio y de contención de la mediocridad que eran muy valiosas y que yo creo que ahora se han perdido. O sea, yo creo que ahora tenemos un montón de oportunidades, un montón de avances, creo que somos mejores en todo, pero a la vez hemos bajado mucho el listón en muchas cosas. Y yo creo que ese es el problema, que leí hace tiempo que necesitamos urgentemente que la ignorancia vuelva a dar vergüenza. Y ahora hay mucho ignorante que se le da categoría bueno, sí, se le da un estatus. Todo el mundo puede opinar, todo es opinable, todo vale, todo. Yo creo que eso sí que lo deberíamos reconsiderar. No me parece que eso de, no, yo tengo mi opinión, bueno, yo creo que antes había una línea que era el sentido común y que era lo racionalmente objetivable, que eso no se opinaba. Y que si uno decía una burrada se le señalaba por decir una burrada. Ahora tú dices una burrada y si logras que 30 personas se posicionen contigo, da igual lo que hayas dicho. El dicho está y ya has polarizado el debate y a debatir. Eso antes no era así. Yo creo que había unas líneas razonablemente objetivables, que las cosas eran así y si eso se saltaba, pues estabas pasando a otro territorio. Yo creo que esas fronteras sí que están absolutamente distorsionadas a día de hoy. Y trayendo de nuevo lo del sentido común que mencionaba hace un poco, al final creo que estas reglas del juego que nos han tocado vivir ahora nos distorsionan mucho la percepción incluso de nuestros propios estándares emocionales, de qué es lo que me hace feliz, por qué soy feliz, por qué hago lo que hago, si estoy respondiendo ante una apariencia, ante realmente lo que es coherente a mis valores. Y aquí, parafraseándote, por eso mencionaba la cuestión del pasado, decías que al final nos refugiamos mucho en la nostalgia porque te da la revancha, ¿no? Dices, somos felices en diferido, recordando momentos que en su día no se disfrutaron como se debía, ¿no? Y en esta conexión que suelo hacer entre conceptos, entre relatos, me encantó, me leí el año pasado el último libro de Gonzalo Vázquez, de Viaje al centro de la NBA, y en este estilo también muy,
muy de contar la crónica, pero desde el relato. Al final no deja de ser una autobiografía, pero de su experiencia en esa etapa periodística allí en América. Decía que, contando una de sus anécdotas, decía, me embolsé la experiencia con ese peligroso vicio de recordar el pasado más alegremente de lo que fue vivido, ¿no? Ujú. Y Sí. bueno, creo que también se nos ha distorsionado un poquito que realmente este concepto de la felicidad un poco a tono de palo y zanahoria, ¿no? Como algo que siempre tenemos que ir a alcanzar, y por eso al final acabamos yéndonos al pasado como un refugio de, no, aquí estoy a gusto. Sí, porque el día a día es casi siempre de persecución. No, se suele Mm, estar casi siempre en la persecución más que en la valoración. Y muchas veces la mejor manera de llegar es pararse, porque hay mucha gente que está corriendo y no sabe hacia dónde, y hay mucha mm, gente que si parara sería la mejor manera que tendría de llegar a las cosas, mm, en lugar de correr. Y muchas veces esa persecución de lo que no tienes, de lo que no, de lo que te falta, de lo que no has conseguido, de lo que quieres ser, de lo que añoras tener, de lo que deseas alcanzar, te impide valorar todo lo que ya tienes, eres y vales. Y eso yo creo que, o sea, la mejor manera de construir es ir solidificando los cimientos. sí, Si tú no te fijas en los cimientos, porque siempre estás pensando en el cuadro siguiente que vas a poner en la casa, en la lámpara, al final lo que tienes que valorar es la estructura, los cimientos y sobre eso ir añadiendo todo, pero valorando mucho la estructura. Por mm, eso casi siempre estamos en la persecución. Y luego sí que es verdad que cuando llegas y consigues algo, mm, o no lo valoras o tampoco, eh, tampoco le dedicas el tiempo que le has dedicado a la persecución, le dedicas a disfrutarlo, entonces mm, por eso muchas veces se mira para atrás, ¿no? Y esta frase que decías de Gonzalo, parecida a la que decía Valdano, ¿no? De que el recuerdo no tiene imperfecciones, porque casi siempre qué bonito. te sueles quedar con lo bonito, pero es que claro, es que lo bonito pasa cada día. Mm, la cuestión es que como no lo vemos en el día a día, lo tenemos que buscar Mm, luego en los archivos, ¿no? Es como esta tal gente cual, es como esta gente que se dedica a total. viajar a los sitios. Yo recuerdo que la primera vez que estuve en Venecia me quedé absolutamente impresionado porque todo el turismo asiático estaba viendo la ciudad a través de una videocámara. Entonces yo pensaba, cuando están en Venecia, lo están viendo a través de la videocámara. Cuando lleguen a Japón, lo van a ver a través de la videocámara. Cuando se lo enseñan a alguien, lo van a ver a través de la videocámara. ¿Y en qué momento han visto Venecia? Con sus ojos, con su Sí. respirar la ciudad, vivirla, mmm, ver qué pasa ahí. Bueno, estaban preocupados por grabar y grabar y grabar y se lo han quedado para la posteridad, pero yo creo Mm, que no lo han disfrutado. O sea, no creo que hayan estado allí y lo hayan disfrutado. Han estado como preocupados por generar un archivo, documentar que han estado en un sitio, pero sin haberlo mm, vivido, no sé. Yo tengo serias dudas con ese orden de prioridades que tenemos de, de llegar a un restaurante y hacer primero la foto antes de comer. Mm, y muchas veces, si no has hecho la foto y te lo estás comiendo, te genera como una especie de desazón, de que no has hecho la foto para presumir luego, cuando la gran experiencia es disfrutar de esa comida, ¿no? O sea, me parece que nos falta estar donde estamos, estar en el presente, estar con la gente con la que estamos, mm. estar en el momento, y eso nos haría disfrutar más de las cosas y valorar más las cosas. Yo creo que estamos siempre como para la, para la postura y para la apariencia, más que para El la esencia. cascaleo, ¿no, Faust? Sí, sí, bueno, es que eso está a la orden del día. Y de verdad que me gustaría decir otra cosa, pero hay muchísima gente en este país viviendo de hacer que hace. Muchísima gente, muchísima gente. Y hay muchas profesiones muy maltratadas, los docentes, los médicos, que de verdad están haciendo mucho por esta sociedad y en la escala de valores
no están suficientemente tratados y hay un montón de empresas cargadas de directivos absolutamente prescindibles a sueldos absolutamente indecentes. Y si esa es la estructura piramidal que se crea en este país, pues tiene mucho de insostenible y tiene mucho de quiebra social, de que las distancias se van a ir abriendo, porque me da la sensación de que esto va de reduflación moral. O sea, al final tú echas al bote de detergente, lo llenas hasta la mitad y se lo sigues vendiendo a la gente al mismo precio o más caro. Y te da igual la gente, te da igual lo que vaya a Sin pasar duda, con esas sin personas. Tú duda. vas a enriquecerte Mm, y a salvarte y ya mm, está. Y ya llegará quien lo compre y encima darás por legitimado tu estafa. Porque como va a haber alguien que va a tener que claro. comprar ese detergente, pues dirás, pues si yo lo vendo igual, pues ¿para qué voy a llenar el bote y pudiendo dejarlo por la mitad, ¿no? Pues de eso está lleno este país. Y en los medios de comunicación, tristemente, también. Porque en los medios de comunicación yo toda la vida he visto que se buscaba y que crecía en su oficio la gente competente. Y ahora se busca y crecen en el oficio la gente complaciente. Y me parece que es una frontera peligrosísima, peligrosísima. Porque cuando tú rompes la escala de méritos en función de otros intereses, otras conveniencias y otras circunstancias, estás rompiendo una escala de valores. Y el mensaje es diabólico, porque claro, cuando el mediocre consigue un cargo, lo que trata es de bajar el listón para que no se descubra su mediocridad. Total. Y lo que trata es rodearse de gente complaciente para que nadie le discuta en su mediocridad el puesto. Y entonces al final es una involución peligrosísima. Pero claro, como es una involución general, pues siempre en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Entonces, bueno, es una sensación extraña, ¿no? Porque es como que vivimos en una especie de gran Titanic y hay gente que está preocupada por salvarse, por salvarnos, por salvar todo lo posible, y hay gente que sigue preocupada por robar la vajilla y le da igual. O sea, aunque se esté hundiendo el barco, ellos quieren la vajilla, la cubertería, quieren todo, las lámparas, se quieren llevar todo, aunque el barco se esté hundiendo. Les da igual. Hay gente preocupada con una perspectiva un poco mayor de qué está pasando, ¿no? Pero no, a la gente en el oficio lo primero que se ha perdido es el sentimiento de colectividad. Tú antes entrabas en una empresa y en esa empresa había un objetivo común. Ahora lo que hay es una suma de objetivos individuales. Y eso en el producto final se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho peores desde el punto de vista periodístico en este país. Periodístico y general, sí. en general. O sea, que Hace poco leí un artículo que hablaba de que se había perdido el gusto, el compromiso y la seriedad por las cosas bien hechas. O sea, ya da un poco igual todo. O sea, tú ahora, si quieres tener un asiento digno en el avión, lo tienes que pagar. Si no, te tienes que someter a una elección aleatoria que hace el sistema y que casi siempre te pone en la butaca del medio si vas solo o en los asientos de atrás si vas acompañado. Ya está. Y es eso, es toda una especie como de reduflación moral. Tú ahora quieres hacer una gestión y estás obligado a hablar con un asistente virtual, que es una tomadura de pelo. Hay empresas que juegan con eso, con la atención al cliente. No sé, se juega con la salud de la gente de una manera. Todo es un poquito peor porque ya no hay ese compromiso colectivo. Entonces, si a la gente tú en su trabajo la tratas mal, esa gente va a realizar su trabajo peor. Y a la vez
estás perjudicando a los que son usuarios de todo ese tipo de servicios, ¿no? Entonces es como una espiral de degeneración de los servicios públicos y hasta privados. Es verdad que primero los públicos para así enriquecer a los privados, ¿no? Pero es una degeneración general y los medios no se escapan, desde luego. Y todo esto desemboca en esta conexión de palabras que hiciste un día, de que al final todo esto de la sociedad egoísta o individualista nos convierte en entrañables desconocidos, ¿no? Ya Sí, somos suma de individuos en lugar de construcción de grupos a los que podamos decir con orgullo que pertenecemos, ¿no? Ya cada vez existe menos ese sentimiento de pertenencia. claro, porque inevitablemente yo llegué yo llegué a mi periódico siendo un apasionado del oficio y de mi periódico. Yo era un fan de mi periódico. Y luego con el paso del tiempo, pues se va perdiendo eso por lo que ves que va pasando, ¿no? Y por lo que ves que va ocurriendo. Eso lo principal. Y luego en lo social, evidentemente estamos más conectados que nunca y a la vez más desconectados que nunca. Porque tú ahora tienes Exacto. posibilidad de hablar Mm. con cualquier persona en cualquier lugar del mundo y con cualquier persona de tu familia viéndote y haciendo Mm. un Zoom y haciendo lo que quieras, pero a la vez también estamos comiendo con nuestra familia con el móvil delante de la cara sin prestar atención a lo que está pasando ahí. Y Mm. también estamos en un montón de grupos de WhatsApp con gente a la que hace años que no vemos y que se nos ha olvidado hasta su voz. Y que ahora tú coges y uno le felicita y a continuación aparecen 20 mensajes de felicitación y a mí me felicita gente que ya no me acuerdo ni de la cara que tiene, ni cómo habla. Antes Ya. llamabas y felicitabas, si querías felicitar, llamabas a alguien y le felicitabas y hablabas un rato con él. Y te preocupabas, aunque fuera una vez al año, por Mm. protocolo. Yo ahora, no sé si a ti te pasa, yo estoy en un montón de grupos en los que hay mucha gente a la que hace muchos años que no veo. Sí, Muchos años. 100%, Y te da 100%. la sensación de que estás al tanto de cómo le va la vida porque estás ahí en Sí, un grupito, pero no te has preocupado tampoco en llamarle especialmente, bueno, un mensaje de vez en cuando y cosas así. Mm. Y, hombre, eso es un poco, eso es un poquito triste porque, por lo que te digo, porque tenemos un montón de opciones de conectividad y las hemos utilizado Mm. para volvernos más introspectivos, introvertidos, ¿no? No, 100%. no sé, no le veo el punto de equilibrio a Mm. eso. Te montas en un vagón de metro y es absolutamente increíble que con la cantidad de mundos y de vidas que hay en un vagón de metro, la gente vaya mirando una pantalla Mm. porque si todavía vas leyendo, vas en otro mundo, ¿no? Que es el de la lectura, Sí. pero si vas pasando pantallas, no sé, Mm. no sé a dónde te lleva ese viaje. Yo el metro antes lo veía como un lugar de análisis sociológico muy grande y ahora lo que veo es como un lugar de gente totalmente ajena al tiempo y al espacio en el que está Autómata, sí. ubicada, sí, Mm. sí. Mm. Es poético y bello esto, Faust, porque justo tengo una newsletter donde cada jueves escribo ciertas cuestiones relacionadas con la psicología o no. Es como mi espacio de esta escritura que te comentaba hace un rato, en la que cada vez estoy más volcado. Y justo ayer precisamente hablaba de esta soledad en la que la era de la persecución, de las prisas, de los estímulos, del individualismo en consecuencia nos está encerrando, ¿no? Y creo que te decía que es bonito porque el azar ha querido que la primera pregunta del podcast fuera esa carta de quiénes son tus amigos. Ujú. Y creo que ahora una buena manera de solidificar esos cimientos es preguntarte realmente si te rodeas de la gente que quieres, qué calidad existe en el tiempo que pasas con esas personas, si hay preguntas por inercia o realmente hay preguntas por un interés, por un recuerdo, por una fecha que sabías que esa persona tenía un proyecto importante que entregar o sabías que era, no sé, que tenía una cita con la que le gustaba o yo qué sé, Ujú. cualquier historia, como que nos han anestesiado un poco la preocupación por los demás también, porque no,
ya no hay esos parones de, oye, te llamo y me cuentas qué tal fue esto, o cómo estás, o qué tal ha ido esto que me dijiste, ¿no? Es como que entramos en esa inercia y creo que una buena manera es despegarnos y realmente preguntarnos por si nuestras amistades son totalmente azarosas o si realmente estamos haciendo por construir relaciones que sean coherentes a nosotros y al colectivo, más allá de, bueno, de esta Y- suciedad y este mundo inconexo en el que vivimos, ¿no? Yo es Que que creo que estamos hablando hoy. nos estamos haciendo temerosos hacia la socialización. O sea, tú ya no llamas a nadie directamente, ya le mandas un mensaje diciendo que cuando pueda, que a ver si hablamos, que te dé un toque o que le llamas tú, o ya no llamas directamente. Ya te ríes en diferido porque te mandan un audio y cuando lo escuchas Sí. tú contestas riéndote, pero eso ya es una La otra secuencia persona está ya, totalmente claro. entrecortada que vete tú a saber Sí. cuando la otra persona lo escuche en qué situación está o lo que te ha contado cuando a ti te llega. Y yo creo que nos estamos haciendo muy, muy asustadizos en eso. Entonces, yo lo que decías, yo procuro, pero porque es verdad que al final el núcleo de lo que puedas llamar amigos son pocos, pero yo procuro que los que tengo, por lo que te digo, si les felicito, que les felicite, no que les mande un mensaje. Claro. Si me cuentan algo, que me lo cuenten, y si puede ser tomándonos un café, mejor que por teléfono. Si hay algún problema, intentar estar, no preguntar a los 6 meses. Bueno, pues eso. Cuidar un poco, que yo creo que de eso se trata también, cuidar esa Sí, los cuidados. sociabilidad elegida, Mm. que ya que es elegida, porque uno de los grandes descubrimientos cuando vas madurando es que tampoco tienes por qué aguantar, ni por qué ir a sitios donde no quieres ir, ni por qué estar con gente que no quieres estar, Justo. pero Mm. con la que eliges y creas un vínculo y creas una afinidad y una empatía, pues intentar cuidar ese vínculo, porque si no, caes en que el día a día al final te desborda y los recursos de comunicación los utilizas no como recurso, sino como coartada, ¿no? Mm. Mandas un mensaje y te olvidas, o preguntas cada X tiempo y te olvidas, o no sé. Entonces, dentro de eso, yo creo que deberíamos hacer. Fue sorprendente que cuando hubo un apagón, la gente lo que más elogiaba era que se hablaba en las calles y que, Mm. y que se volvían a reunir como antes en las puertas de los edificios o alrededor de las tiendas. Hombre, eso es una señal de que hemos perdido mucha sociabilidad. Si elogiamos eso en un día crítico, pues no sé. Y luego a la vez había mucha más gente preocupada porque no podía tuitear que porque se le fuera a echar a Ya. perder el congelador entero, que El también FOMO. dice, que también Sí. dice mucho, ¿no? Sí. Entonces, pues todo eso yo creo que deberíamos reconsiderarlo desde el sentido común, que creo que, te lo digo otra vez, que Mm. creo que es como el mejor libro de instrucciones y al que menos caso le hacemos. 100%. Porque al final estamos como a mil cosas y lo, Mm. lo evidente no logramos ponerlo en práctica. Sí. Y siempre teniendo claro este tridente que te escuché un día, o no sé si te lo escuché las tres cosas a la vez, o las conecté yo de escucharte o de leerte en varias ocasiones, que es, bueno, un poco, hemos hablado de la nostalgia como los efectos del pasado, o de traer el pasado al presente, la expectativa como esa incertidumbre del futuro, ¿no? De la ansiedad anticipatoria, ¿no? No estoy tuiteando, el FOMO, me estaré perdiendo algo que estará ocurriendo. Y luego yo creo que la más incómoda de todas, y por eso a veces generamos tantas estructuras para escapar de ella, ¿no? Que es la incógnita del presente, ¿no? Exponerme al malestar de pararme, de tener paciencia, de ejecutar cosas que reduzcan un par de marchas, que al principio es incómodo, pero luego acaba encontrando cosas. Yo, por ejemplo, Faust, me gusta ejercitar mucho la paciencia parándome en los pasos de peatones, Ujú. que parece una tontería. Un día me di cuenta de que siempre que podía cruzaba en rojo cuando no venía un coche. Y es como, no tengo prisa y de hecho ahora te vas a Sí, joder, porque cuanto más prisa tienes, no voy a formar parte de retroalimentar esa ansiedad, son ¿sabes? instantes de pausa, ¿no? Que te Sí, concede, aunque sea al azar, y sí, decides tomarlos. Está bien. claro. Sí, sí.
Sí, ¿Tú es tienes un poco... algún resquicio donde cuides esta...? Yo, el trabajo personal, yo creo que pasa por ese autoconocimiento que decíamos antes, que muchas veces se forja por hablar de pequeño con uno mismo, por estar, por tener un desarrollo interno más que una proyección externa, y porque Ujú. cuando salgas al mundo estés bien dialogado por dentro, y que te hayas tenido que entender mucho contigo mismo, y que Qué sepas bueno. quién eres y que sepas tus virtudes y tus defectos, y que salgas un poco con cierta solvencia al mundo, ¿no? Yo siempre he sido, yo creo que siempre he sido paciente. Yo creo que eso viene de que de pequeño hice muchos puzzles, que ahora ya tampoco no veo a los niños especialmente preocupados por hacer puzzles, por ejemplo, ni a los padres, fundamentalmente a los padres. Por lo que Y, sea. y yo creo la paciencia, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El saber parar también, porque es que yo creo que hay gente que no para, porque cuando paras te vienen todos los miedos, todos los dilemas, Lo de la habitación de todas Pascal que las, hablábamos al claro, principio. todas las dudas, y hay gente que prefiere huir hacia adelante, Ahí está. aunque la huida acabe en un callejón sin salida. Y yo creo que es mejor Mm. parar, Sí. eh, es mejor hacer un trabajo personal lo más profundo que puedas, y Mm. es muy bueno conocer de dónde vienen tus traumas, de dónde vienen tus problemas, de dónde vienen tus limitaciones, de dónde vienen tus virtudes también. Y sería muy bueno, o sea, viene a ser como lo que aporta viajar para luego sociabilizar, viene a ser lo mismo viajarte hacia adentro para luego ser mejor con tú mismo y con los demás también, ¿no? Sin Porque, duda. Mm. porque cuanto más te conozcas, más sabrás lo que puedes dar, más sabrás lo que necesitas pedir, más podrás ayudar y más te dejarás cuidar y podrás cuidar también. No sé, es como una suma de todo, de al final ir un poco a la esencia y a la pausa, para salir de las prisas y de la frivolidad, ¿no? Mm. Decía Gloria Fuertes que la gente corre tanto porque no sabe a dónde va y que ella prefiere ir despacio para pedalear el ir llegando, ¿no? Y para mí, Faust, este ratito que hemos echado me ha ayudado a encontrar una pequeña parada en este puente hacia el fin de semana, que siempre, bueno, necesitamos de ayuda de ciertos contextos para reposar ideas y pensamientos. Y en este caso, ya te puedo decir, después de 1 hora y cuarto, que las expectativas no solo han sido cubiertas, sino que se han sobrepasado en esta conversación. Me ha encantado escucharte en este acto de egoísmo que he tenido de traerte aquí conmigo para por fin poder disfrutarte, aunque a partir de este domingo lo podrán hacer los demás oyentes, y dejarte el micrófono abierto para que despidas como te apetezca este episodio 115, reiterando una vez más las gracias por echar este ratito aquí conmigo. Pues nada, gracias a ti, porque yo valoro mucho la valentía de hacer propuestas tan innovadoras como hablar con alguien, que en estos tiempos, ya te digo que valoro mucho que haya gente que tenga este tipo de iniciativas, y que le parezca constructivo dialogar, cuando es la base de la construcción, ¿no? El hablar, el entenderse, el escucharse, el aprender. Y, y por eso te dije que sí, y por eso te seguiré diciendo que sí a cualquier tipo de propuesta de esta clase, porque se está perdiendo mucho eso, se está perdiendo la charla, se está perdiendo el valorar la escucha, se está perdiendo muchas de esas cosas que ahora nos tienen a otras, ¿no? Entonces fue tan valiente y tan innovadora tu propuesta, que es, oye, ¿te apetece charlar un rato y dialogar? Pues porque aquí estoy, y ha sido un placer igualmente, y me alegro que haber
aportado algo, aunque sea para la reflexión o para el debate. Y nada, pues que vaya muy bien, que lo corones donde tú quieras coronar el proyecto y que los siguientes pues te sean igual de enriquecedores. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.